Bueno, lo dicho, vamos a iniciar el diálogo y le agradecemos su visita al doctor Juan Carlos Hermida, quien es profesor agregado de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular y director además de la Unidad Académica de Radioprotección. Bienvenido, doctor, ¿cómo anda? Hola, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Bueno, la noticia de hace algunos días del bombardeo, aunque fuera en la parte de oficinas a esa central nuclear en Ucrania, ha despertado, bueno, estupor, alarma en todo el mundo a propósito de qué pasaría si hubiera una fuga. Bueno, estaría bueno conocer desde los profesionales qué posibilidades, qué seguridad tiene una central de esas características. Bueno, tú pensás que una central nuclear, el presupuesto de su armado, más del 50% es en medidas de seguridad. Hoy están diseñadas para que si cae un avión sobre el sector de los reactores, haya seguridad suficiente como para que no haya fuga radioactiva. Pero esas centrales nucleares, que generalmente son para uso energético, no están diseñadas para que les tiren misiles, claro, con la potencia que ellos tienen. Entonces, creo que aunque se ve que el artillero ruso tuvo muy buena puntería y pegó en sectores administrativos, por algo las convenciones dice que en determinado radio, una central nuclear, creo que son más de 5 kilómetros, no puede haber ese tipo de episodios. Tienen que estar salvaguardadas. O sea que no puede haber episodios bélicos a su alrededor. Si hubiera, que ya por las noticias que uno recibe no lo puede sorprender nada, porque si bombardean hospitales, colegios y eso, no es poco frecuente que puedan bombardear una central nuclear, sería un desastre. Porque yo creo que hoy en día, a pesar de todos los avances que hubo, el mundo no está preparado para recibir un episodio como ese. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo afectaría a la población principalmente de Europa y de Asia? Y si podría llegar a alguna consecuencia hasta estas partes del mundo. Vos imaginate algo. Cuando explotó Chernobyl, que fallaron prácticamente todos los controles y no hubo denuncia del accidente, que eso fue una de las cosas más graves. El primer aviso se dio en Suecia, 1000 y pico de kilómetros de donde estaba el reactor. Hay una zona de incidencia que se hizo tomando Bielorrusia, Rusia, Ucrania, en ese momento que eran 150.000 kilómetros cuadrados de áreas contaminadas y 4.000 kilómetros de zona de exclusión. Yo creo de que si vos date cuenta que en Ucrania hoy hay 15 reactores nucleares, dividido en 4 centrales nucleares. Europa tiene alrededor de 100. Rusia tiene 56 reactores nucleares. Imagínate que si yo creo que hubiera pasado lo que afortunadamente no pasó, que fue que hubieran bombardeado el reactor, hoy prácticamente toda Europa, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Turquía, hasta Australia, cuando Chernobyl se detectaron trazas radioactivas en Australia, con distintas actividades. Pero llega porque la nube radioactiva se dispersa por el viento. Según cómo esté el viento, es como va a ir. Uno no puede predecir, salvo ver las corrientes aéreas y decir, bueno, la nube va a ir para determinado lado, como pasa con las cenizas de un volcán. O sea, si cae un misil, puede explotar sin problemas un reactor. Puede explotar. Es lo mismo que tiraran un misil nuclear, es que explotar una central nuclear. Claro. Los riesgos son altísimos. Y yendo... Perdón, no. Porque además lo que se libera al medio ambiente son no solo el isótopo que está hecho, que generalmente es el uranio, que tiene billones de años de decaimiento, sino que, por ejemplo, está el cesio, el yodo, el estroncio, el telurio, que son todos isótopos muy pesados, que irradian mucho y que tienen una vida media, por ejemplo, en el caso del cesio, de 30 años. ¿Y eso para ir a la mitad de la dosis, o sea, estamos hablando de vida media. A la salud humana. Bueno, ¿qué le afectaría? ¿Qué consecuencias? Nosotros, en los médicos que estudiamos la radiobiología y todo eso, separamos
los efectos en dos grandes grupos. Unos que se llaman deterministas, ¿tá? Que son aquellos que vos podés asociar a la dosis que el individuo está expuesto. Esos son los que sabés que van a ocurrir en periodos cortos de tiempo y que según la dosis sabés que se van a presentar, porque están directamente asociados a la dosis. Que esas son, por ejemplo, los más conocidos son la depilación, las cataratas, las quemaduras, el síndrome medular, óseo, que vos sabés que se van a presentar. Los más terribles son los que llamamos estocásticos, que son aquellos efectos que vos no podés predecir porque no tienen una relación con la dosis, con la afección de una célula ya se pueden dar, y esos son el cáncer y las malformaciones genéticas, las enfermedades de transmisión genética. ¿Que pueden durar cuánto tiempo? Bueno, vos date cuenta que para hoy en día, que fue imagínate que en Chernobyl, el accidente de Chernobyl no está cerrado, no se pudo concluir todavía cuánta gente fue afectada y cuánta gente tiene malformaciones genéticas asociadas al accidente. Vos pensás de que eso fue en el año 86, vos pensás de que una enfermedad del tipo cáncer, si hablamos de una leucemia, se da en corto tiempo. Es la que aparece primero, es el cáncer que aparece más, y eso se puede dar en meses, ya puede aparecer. Pero después estás hablando de cánceres que aparecen 30 años después. Entonces, es horrible enfrentar a un paciente y decirle que tiene la probabilidad tantas veces mayor de tener una enfermedad, pero que no podés saber si la tiene o si la va a tener. ¿Eso se puede transmitir encima de generación a generación? Es decir, adultos que vayan a tener un hijo, no sé, dentro de 5 o 6 años, ¿podrían? Bueno, por ejemplo, se hizo un estudio, porque en esto no hay mucho estudio científico, porque no es muy difícil, pero, por ejemplo, se hizo un estudio en aquellos operadores, limpiadores de Chernobyl. ¿Tá? Se calculan que fueron unos 600.000, de los cuales se separó una población para estudiar el contenido genético de ellos y de sus hijos. Entonces, hay artículos que te dicen que no se detectaron alteraciones genéticas, pero hay otras informaciones también de trabajos de entes importantes, eso que te dice que las alteraciones genéticas en la descendencia aumentaron 7 veces. Entonces, date cuenta que las alteraciones que se pueden transmitir, las alteraciones, por ejemplo, de un feto que se irradia, puede ser tan mínimo como un retardo mental o tan graves como alteraciones neurológicas. Entonces, estás en una gama de enfermedades que cuando nos manejamos en los efectos estocásticos marcamos la probabilidad, pero no podemos dar la certeza, no como en el caso de los deterministas, porque ya los ves y ya sabes que van a aparecer, que es lo que se tratan a veces con mucha dificultad, ¿no? Doctor, hace algunos días dábamos cuenta con Lore, cuando abrimos ese mundo de las noticias internacionales, de una demanda significativa de pastillas de yodo en Europa. ¿Es un tipo de medicación que puede prevenir algo? ¿Hay algo concretamente que pueda prevenir situaciones como las que estamos haciendo referencia? Que no tiren el misil. Bueno, eso sería lo principal. Pero como no depende de los simples mortales... Pero ahí abrías la puerta del infierno. Porque date cuenta que la radioactividad liberada a su libre albedrío no la podés controlar. Y no hay nada peor que el hombre no pueda controlar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo del yodo es muy frecuente. Por ejemplo, las centrales nucleares tienen un protocolo de acción previendo que pudiera haber, no una explosión nuclear, pero sí a veces fugas. Claro. Que, por ejemplo, en los primeros 50 kilómetros, todas las casas que viven alrededor de una central nuclear tienen pastillas de yodo en la casa.
de ioduro de potasio, que es lo que se da, que son pastillas de 185 miligramos, 60 miligramos, según para si se da a niños o adultos. Después de los 50 a los 100 kilómetros, lo tienen los hospitales o los centros de asistencia. Y después de los 100 kilómetros, ya lo tiene la autoridad reguladora o el centro nuclear propiamente dicho para su distribución. El problema es que hay que saberla cuándo tomar, cómo tomar. Por ejemplo, en Chernobyl fue el problema grave del aumento de incidencia de cáncer de tiroides en niños y eso, que muchos dicen que no es así y otros te dicen que hay más de 6.000 niños que tuvieron cáncer de tiroides provocado por la radiación, fue que el accidente se denunció 48 a 72 horas después de haber ocurrido. Entonces esos niños tomaron leche, comieron comida contaminada, ¿tá? Y salieron a jugar a lugares donde había una nube radioactiva de iodo 131 que se inspiró. La dosis interna de los niños superaba 7 veces la dosis de radiación, entonces, externa. Entonces, es claro, las pastillas de iodo son es la posibilidad de lo que podemos hacer si hubiera ese tipo de accidente. Ahora, sobre lo otro, que tenés que ver las actividades que hay, primero, qué fue lo que encontrás en el medio ambiente, cómo fue la escala de caída de la nube radioactiva a los suelos, si se incorpora en el agua, si no se incorpora, las tasas de dosis. Bueno, eso es imposible poderlo frenar en el momento, más que decirle a la gente, como se dan en cartillas de seguridad nuclear, que no tienen que quedarse dentro de la casa, que no pueden salir hasta que la autoridad reguladora les diga, que conviene que tengan alimentos y eso de antes de la explosión, bueno, una serie de consejos. Pero no puedes hacer más nada, porque los demás, las quemaduras, la incorporación de material radioactivo, y eso es un tratamiento que haces corriendo de atrás y se usan procedimientos médicos como la diálisis, los injertos, las células madre. Doctor, estamos hablando de esta catástrofe que parece de una película o en un mundo paralelo, pero que estuvo la amenaza hace muy poco y muy real, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estamos hablando de los pobladores, quienes viven en esa zona. Pero a los uruguayos nos gusta mucho viajar a Europa. ¿Qué pasará si hubiera una fuga, una explosión? Si yo viajo una semana a un país que pudiera estar afectado, ¿podría afectarme a mí y a mi salud la radiación? Sí. Porque voy a estar metido en la nube. Claro. Y esos son años. No se va de un día para el otro. El yodo tiene 8 días de vida media. Es más que nada un isótopo que se trata en la fase aguda de la explosión. Pero el cesio, el estroncio, que tienen 30 años, ya son de largo plazo. Date cuenta que hoy vos vas a Chernóbil y hay más de 30 kilómetros que son del punto de la central a su alrededor. Es una ciudad fantasma, no existe. Y todavía se piensa que dentro de esa zona de seguridad no va a existir nunca nada. Entonces, yo te diría que esto no ve ni pelo ni raza, como se dice. Donde vos te metas, donde hay radioactividad, la vas a padecer igual que cualquiera. Es capaz que estás menos tiempo, bueno, la tasa de dosis que incorpores puede ser menor, pero la afección y el riesgo para determinadas enfermedades es exactamente. Ahora, es una locura pensar en esta catástrofe, que es totalmente prevenible, pensando que hay alguien que puede afectar a su propia población. Claro, porque Rusia está también nada. Bueno, siempre pasó, porque vos date cuenta que cuando se tira una bomba atómica, se sabe que va a haber afectados un montón de gente. Por ejemplo, Rusia tiene una bomba que se llama la bomba del zar, que es 1500 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas. La tiraron una vez haciendo una prueba y no se animaron a tirarla nunca más, porque saben que ellos también se afectarían. Pero bueno, las guerras son ilógicas, entonces los razonamientos de la gente que hace la guerra son ilógicos, no sabés lo que puede pasar.
Doctor, ya tenemos que cerrar. Quisiera hacer una breve distinción entre esa radiación que venimos hablando y que tanto miedo nos da y la radiación que se utiliza en medicina, Bueno, ¿no? Que se utiliza claro, en muchos procedimientos y que también da miedo y que a veces se usa para curar, pero que los pacientes tienen miedo de enfermar posteriormente, claro. ¿no? No, pero hay que... una cosa es esta radiación, que las tasas de dosis son altísimas, y la de uso médico, que son controladas, se utilizan con un protocolo, con un estudio de la enfermedad que se va a tratar, con las tasas de dosis que se deben de dar, cómo se tienen que secuenciar. Vos pensás que la radioactividad tiene muy mala prensa, disculpen el dicho, pero es así. Vos date cuenta que a nosotros nos identifican por las bombas nucleares, las fugas, que a veces no son tantas. Si vos mirás, los accidentes nucleares, no pueden, pero son catastróficos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vos pensás algo. En el mundo hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que hace unos años atrás, ahora debe ser más, que se hicieron, por ejemplo, 3.700 millones anuales en el mundo de estudios imagenológicos, de los cuales 300 millones fueron hechos a niños, que se hicieron alrededor de 37 millones de estudios de medicina nuclear y que se hicieron aproximadamente 8 millones de terapias de radiación. Imagínate a toda la gente que salva la radiación. Yo creo que salva más gente de la que mata cuando se utiliza bien. Y una cosa es utilizar, sí, el cesio, ese mismo cesio que vuela, en cápsulas controladas en un equipo que un físico médico te calcula la dosis que te tenemos que dar y cómo va a ser secuenciada junto con el médico, y se hace un tratamiento que es para destruir las células. El mecanismo es lo mismo, lo único que nosotros apuntamos a un tumor y no irradiamos a gente que no... Hay un principio básico que es la justificación de la práctica, o sea, que tenemos que estar seguros de a quién irradiamos y que no existe una técnica mejor para su tratamiento. Si no, no se irradia. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones. No, por favor, un gusto. A las órdenes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con el doctor Juan Carlos Hermida, quien es profesor agregado de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular, además director de la Unidad Académica de Radioprotección de la Universidad de la República. Ya son las 9 de la mañana, 36 minutos.